Agárralos fuerte, Valentina. Vienen más carros. La lluvia caía como si el cielo hubiera decidido vaciar todo su peso sobre la avenida Reforma. Valentina Herrera, empapada hasta los huesos, sujetaba con fuerza a sus hijos gemelos mientras intentaban cruzar la calle inundada. «Mateo, Lucas, no suelten mi mano», gritó por encima del ruido de la tormenta, sintiendo cómo el agua le llegaba ya a los tobillos. Los niños, con sus impermeables amarillos brillantes, parecían dos patitos siguiendo a su madre bajo la lluvia. Sus caritas mostraban más emoción que miedo, como si aquello fuera una aventura y no el desastre en que se había convertido su día. «Mamá, mira cuánta agua», exclamó Lucas, señalando cómo la corriente arrastraba botellas y basura por la calle. «No es momento para jugar. Tenemos que encontrar un taxi», respondió Valentina, intentando proteger su bolsa donde llevaba los exámenes de sus alumnos que debía calificar esa noche. El día había comenzado mal y parecía decidido a terminar peor. Esa mañana, el director de la primaria donde trabajaba la había llamado a su oficina. Con una expresión que intentaba ser comprensiva, pero que solo lograba parecer incómoda, le había informado que la plaza de subdirectora que tanto necesitaba se la habían dado a Lorena Sánchez. «Entiendes que ella tiene más antigüedad, ¿verdad?», le había dicho, evitando mirarla directamente. «Además, con tus responsabilidades familiares, quizás sea demasiada presión». Valentina había asentido mecánicamente mientras sentía cómo se desmoronaban sus esperanzas de aumentar su sueldo. Ese puesto significaba poder pagar al fin las clases de natación que sus hijos tanto querían y tal vez hasta cambiar ese coche viejo que amenazaba con dejarla tirada en cualquier momento. Ironía del destino. Precisamente eso había ocurrido ahora. Su Tsuru del 98 había comenzado a hacer ruidos extraños justo al entrar en Polanco, un barrio tan elegante como ajeno para ella. Luego vino el humo del motor y finalmente el silencio total. «Señora, métase con sus niños debajo de ese toldo. ¡Se van a enfermar!», le gritó un hombre que pasaba corriendo con un periódico sobre la cabeza. Valentina asintió y arrastró a sus hijos bajo la protección de un toldo de una boutique cerrada. Se sentía completamente fuera de lugar en ese barrio de mansiones y tiendas de lujo. La batería de su celular había muerto. No pasaba ningún taxi dispuesto a detenerse y la tormenta no daba señales de amainar. «Mamá, tengo frío», murmuró Mateo, abrazándose a su cintura. «Lo sé, mi amor. Pronto encontraremos cómo llegar a casa», respondió, aunque ella misma no lo creía. Miró a su alrededor sintiéndose cada vez más desesperada. Los coches pasaban salpicando agua, algunos tan lujosos que parecían navegar sin esfuerzo por las calles inundadas, mientras ella y sus hijos estaban varados como náufragos en una isla de concreto. Fue entonces cuando lo vio. Un Audi negro que, a diferencia de los demás, redujo la velocidad al acercarse a ellos. El auto se detuvo justo frente a donde estaban. La ventanilla polarizada descendió lentamente, revelando el rostro de un hombre que la miraba con curiosidad. «¿Necesitan ayuda?», preguntó con una voz profunda que casi se perdió entre el sonido de la lluvia. Valentina dudó. Toda su vida había enseñado a sus hijos a no hablar con extraños, mucho menos a subirse a sus autos. Pero entonces un relámpago iluminó el cielo, seguido de un trueno que hizo temblar a los gemelos. «Estamos bien, gracias», respondió automáticamente, apretando más a sus hijos contra ella. El hombre la miró fijamente, con una expresión que mezclaba incredulidad y algo parecido a la diversión. «No se ofenda, pero no parece que estén bien», dijo. «Mire, entiendo su preocupación. Soy Alejandro Montero». Extendió una tarjeta de presentación que se mojó instantáneamente. «Puedo llevarlos a donde necesiten ir, o al menos a un sitio seco donde puedan llamar a alguien». Antes de que Valentina pudiera responder, Mateo estornudó ruidosamente, y luego Lucas lo imitó. El hombre alzó una ceja. «¿Ve? Sus hijos se están enfermando. Por favor, suban, le prometo que solo intento ayudar. Solo...». Valentina miró a sus hijos, luego la calle inundada, y finalmente al extraño en el auto lujoso. En cualquier otra circunstancia habría declinado firmemente, pero esta no era cualquier circunstancia. «Está bien»,
dijo finalmente. Gracias. El hombre sonrió y salió rápidamente del auto con un paraguas negro para ayudarlos a entrar. Mientras se acomodaban en los asientos de cuero, Valentina no podía dejar de pensar que estaba cometiendo una imprudencia. Sin embargo, al ver a sus hijos finalmente a salvo del agua y el frío, algo dentro de ella se relajó. Lo que no sabía era que el hombre que acababa de rescatarlos era el mismo Alejandro Montero, dueño de Montero Developments, la empresa que había comprado el terreno destinado originalmente para ampliar el patio de juegos de su escuela. El mismo hombre cuyo nombre había escuchado maldecir tantas veces en la sala de maestros, ahora estaba preguntándole su dirección con una sonrisa amable. El destino tiene extrañas formas de reunir a las personas y a veces, las tormentas más inesperadas traen consigo los cambios más profundos. ¿A dónde los llevo?, preguntó Alejandro mientras ajustaba la calefacción del auto. A Santa María la Ribera, por favor, respondió Valentina, sintiendo de pronto la brecha entre su mundo y el de este hombre con traje impecable y auto que probablemente costaba más que todo lo que ella poseía. Los niños miraban asombrados el interior del vehículo, tocando con sus deditos mojados los botones y las pantallas. «Niños, quietos, van a ensuciar todo», los regañó Valentina mortificada. Alejandro sonrió, observándolos por el retrovisor. «No se preocupe, el auto se limpia». «¿Cierto, chavos?», dijo guiñándoles un ojo a los gemelos, que sonrieron entusiasmados. «Señor, su carro es bien padre», exclamó Lucas. «¿En serio vamos a su casa?», preguntó Mateo mirando a su madre con ojos esperanzados. Valentina se puso rígida. «No, hijo, el señor solo nos está llevando a casa. Pero antes podríamos pasar por algo caliente». «Hay una cafetería aquí cerca», sugirió Alejandro girando en una esquina para evitar una calle inundada. «Creo que todos necesitamos entrar en calor». «No es necesario, ya ha hecho suficiente», insistió Valentina, incómoda con la idea de deberle más a este extraño. «Sí, mamá, quiero chocolates», intervino Mateo. «Por favor, mamita, tengo frío», añadió Lucas con un puchero calculado que Valentina conocía demasiado bien. Antes de que pudiera responder, Alejandro ya había estacionado frente a una cafetería elegante. «Mire, entiendo su preocupación. Soy un extraño y usted está siendo prudente», dijo mirándola directamente. «Pero le aseguro que mis intenciones son buenas. Si prefiere, puede quedarse en el auto mientras traigo algo». Había algo en su mirada que hizo que Valentina se relajara un poco. Quizás era la sinceridad que percibía, o tal vez simplemente el cansancio de un día terrible. «Está bien, entraremos», concedió finalmente. Una vez dentro, con bebidas calientes frente a ellos y los niños entretenidos con galletas en forma de animales, la conversación fluyó sorprendentemente fácil. «Entonces, ¿es maestra?», preguntó Alejandro después de que ella mencionara la pila de exámenes en su bolsa. «Sí, de primaria. Doy clases de 3er grado», respondió notando cómo él parecía genuinamente interesado. «¿Y usted?» «Desarrollo inmobiliario», contestó vagamente. «Nada tan noble como formar las mentes del futuro». Valentina soltó una risa sarcástica. «Noble, pero mal pagado. A veces pienso que debí estudiar otra cosa». «¿Cómo qué?» «No sé. Arquitectura, tal vez». «Me gustaba dibujar edificios de niña». Alejandro la miró con curiosidad. «¿Y por qué no lo hizo?». La pregunta la tomó desprevenida. ¿Por qué no lo había hecho? Las respuestas se acumularon en su mente. Falta de dinero, luego el embarazo temprano, después la crianza sola de los gemelos. La vida a veces elige por uno, respondió simplemente. Alejandro asintió, como si entendiera más de lo que ella había dicho. Cuando terminaron, la lluvia había amainado lo suficiente para continuar. En el camino hacia Santa María la Ribera, Alejandro notó cómo el semblante de Valentina cambiaba gradualmente. Se tensaba mientras se alejaban de las zonas elegantes y entraban en barrios más humildes. «Ahí a la derecha», indicó ella finalmente, señalando un edificio de apartamentos de color amarillo desgastado. Alejandro estacionó y, para sorpresa de Valentina, insistió en acompañarlos hasta la puerta con su paraguas. «¿Y tu coche?», preguntó cuando llegaron al edificio. «Se quedó en Polanco, muerto», respondió ella con una mueca. «Mañana veré cómo recuperarlo».
Puedo ocuparme de eso, ofreció él sin pensarlo. Conozco un buen mecánico. No es necesario, de verdad, ya ha hecho suficiente, rechazó Valentina, mientras buscaba las llaves en su bolsa empapada. Los niños, sin embargo, tenían otras ideas. «¿Qué desea cenar, señor Alejandro?», exclamó Lucas. «Sí, mamá hace espagueti muy ricos», añadió Mateo. «Niños», Valentina los miró mortificada. «El señor tiene cosas que hacer». Alejandro miró su reloj, un gesto automático, y se sorprendió al darse cuenta de que no tenía ningún lugar donde necesitara estar. Su apartamento vacío esperaba, igual que cada noche desde su divorcio hace 5 años. «La verdad es que no tengo planes», confesó sorprendiéndose a sí mismo, «y hace mucho que no pruebo un buen espagueti casero». Valentina lo miró desconcertada. Este hombre con traje de diseñador y auto de lujo quería comer pasta en su pequeño apartamento. Nada tenía sentido hoy. No esperaba visitas. «Está todo desordenado», se excusó, aunque ya estaba abriendo la puerta. El apartamento era pequeño pero acogedor. Libros apilados en cada superficie disponible, dibujos infantiles pegados en las paredes, plantas en macetas decoradas a mano. Era un hogar, pensó Alejandro, no como su lujoso pero impersonal penthouse. Mientras Valentina se cambiaba y preparaba la cena, los gemelos convencieron a Alejandro de jugar con sus carritos en la alfombra de la sala. Para cuando ella regresó, lo encontró sentado en el suelo, con la corbata aflojada y el saco olvidado sobre el sofá, completamente inmerso en una carrera improvisada. «Perdón por la espera, la cena está lista», anunció Valentina sorprendida por la escena. Durante la cena, entre risas de los niños y conversación sencilla, Alejandro se encontró disfrutando más que en cualquiera de los restaurantes de 5 estrellas que frecuentaba. Había algo en esta familia, en su calidez y autenticidad, que lo atraía poderosamente. «¿Por qué eres tan rico?», preguntó Lucas de repente, ganándose una mirada escandalizada de su madre. «Lucas, no seas grosero», lo reprendió. Alejandro rió, sin ofenderse. «No soy tan rico, solo trabajo mucho», respondió con sencillez. «Demasiado, probablemente». «¿Y tienes hijos?», continuó Mateo. Una sombra cruzó por el rostro de Alejandro. «No, no tengo familia». «¿Ni esposa?», insistió Lucas. «Niños, ya basta de preguntas», intervino Valentina avergonzada. «Terminen su cena». Más tarde, cuando Valentina regresó de acostar a los gemelos, encontró a Alejandro observando las fotografías en la repisa. «Son muy especiales sus hijos», comentó él. «Se parece a ellos en la sonrisa». Valentina asintió acercándose. «Son mi vida entera». «¿Y el padre?», preguntó, intentando sonar casual. «Hace 6 años que no sabemos de él», respondió sin rodeos. Decidió que la paternidad no era lo suyo cuando supo que eran gemelos. Alejandro frunció el ceño, procesando esta información. «Lo siento». «No lo haga. Estamos mejor así», afirmó ella con una fiereza que lo impresionó. Se hizo un silencio cómodo entre ellos hasta que Alejandro miró su reloj. «Debería irme, es tarde». «Sí, y mañana hay escuela», concordó ella, acompañándolo a la puerta. En el umbral, Alejandro dudó. «Sobre su coche, de verdad permítame ayudar. Puedo enviar una grúa mañana». Tras un momento de duda, Valentina asintió. «Está bien. Gracias». «No hay de qué», respondió él, sacando una tarjeta de su cartera. «Mi número personal. Llámeme cuando esté lista». Mientras Alejandro conducía de regreso a su apartamento de lujo, no podía dejar de pensar en la cena simple, pero llena de risas, en los niños curiosos, y especialmente en Valentina, con su dignidad y fuerza tranquila. Hacía años que no se sentía así. Así como, tardó en identificarlo, vivo. Lo que no sabía era que, mientras guardaba su tarjeta, Valentina había visto por primera vez su apellido completo, Montero. El mismo Montero de Montero Developments. El mismo que su director había mencionado como el responsable de comprar el terreno que la escuela necesitaba. El mismo que todos en la escuela consideraban un villano codicioso. El destino, al parecer, tenía un extraño sentido del humor. Durante las semanas siguientes, Valentina no pudo evitar notar cómo Alejandro Montero
encontraba formas de permanecer en sus vidas. Lo que comenzó con la reparación de su auto, que ahora funcionaba mejor que nunca, se convirtió en visitas cada vez más frecuentes. «Mami, mira lo que nos regaló el tío Ale», exclamó Mateo una tarde corriendo hacia ella con un juego de ajedrez tallado en madera. «¿Tío Ale?», preguntó Valentina, arqueando una ceja mientras recibía a sus hijos en la entrada de la escuela. «Así le decimos porque dice que somos como sus sobrinos», explicó Lucas con naturalidad. «Nos prometió enseñarnos a jugar ajedrez este fin de semana». Valentina suspiró. Esto se estaba complicando. Cada vez que veía la sonrisa de Alejandro, olvidaba momentáneamente que era el dueño de la empresa que amenazaba el futuro de su escuela. Se sentía como una traidora disfrutando de la compañía del enemigo, pero al mismo tiempo no podía negar que su presencia había traído una alegría inesperada a sus vidas. «¿Y él sabe que vendrá este fin de semana?», preguntó mientras caminaban hacia la parada del autobús. «Sí, dijo que nos llevará al parque y después por helado», respondió Mateo entusiasmado. Justo entonces, el familiar Audi negro se detuvo junto a ellos. La ventanilla bajó y Alejandro sonrió. «¿Necesitan transporte?», los niños gritaron de emoción y corrieron hacia el auto antes de que Valentina pudiera responder. «¿Siempre apareces así de la nada?», preguntó ella intentando parecer molesta, pero fallando miserablemente. «Solo cuando hay maestras y niños que rescatar», respondió él con una sonrisa que le causó un cosquilleo inesperado en el estómago. Durante el trayecto, Valentina observó cómo Alejandro interactuaba con sus hijos, respondiendo pacientemente sus 1000 preguntas y riendo con sus ocurrencias. Había una vulnerabilidad en él cuando estaba con los niños, como si bajara una guardia que mantenía con el resto del mundo. «Por cierto», dijo él mientras esperaban en un semáforo, «hay una exposición en el Museo de Arte Moderno este viernes. Me preguntaba si te gustaría acompañarme». Valentina lo miró sorprendida. «¿Una exposición de arte? No sé si...» «Hay una sección dedicada a la arquitectura contemporánea», añadió él recordando lo que ella había mencionado en su primer encuentro. «Pensé que podría interesarte». Ella dudó. ¿Era esto una cita? ¿Y qué pasaría si alguien de la escuela la veía con él? «¿Y los niños?», preguntó buscando una excusa. «Mi hermana se ofreció a cuidarlos». «Le encantan los niños y no tiene sobrinos propios». Valentina se mordió el labio, indecisa. «No tengo nada que ponerme para ese tipo de eventos», admitió finalmente. Alejandro la miró con una intensidad que la desconcertó. «Te verías perfecta con cualquier cosa». Y así, contra todo su buen juicio, Valentina se encontró el viernes por la noche en el Museo de Arte Moderno, vistiendo el único vestido formal que tenía, sintiéndose completamente fuera de lugar entre mujeres elegantes y hombres de traje. «Todos me miran», susurró incómoda Alejandro. «Claro que te miran», respondió él ofreciéndole una copa de champán. «Eres la mujer más hermosa del lugar». Valentina puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonrojarse. A medida que recorrían la exposición, Alejandro se sorprendió por el conocimiento de Valentina sobre arte y arquitectura. No era el conocimiento académico que él esperaba, sino algo más intuitivo y genuino. «¿De verdad nunca estudiaste arquitectura?», preguntó mientras ella analizaba entusiasmada el modelo de un edificio sostenible. «Solo en libros de la biblioteca», respondió con una leve sonrisa, «y en documentales cuando los niños se duermen». Esa noche, mientras caminaban por el parque cercano al museo, comenzó a lloviznar. Alejandro rápidamente abrió su paraguas y en el pequeño espacio compartido bajo él, sus hombros se tocaron. La cercanía los envolvió en un silencio cargado de algo nuevo y emocionante. «Me gusta la lluvia», comentó ella mirando al cielo nocturno. «Siempre trae cosas inesperadas». Alejandro siguió su mirada. «Como encontrarte a ti y a tus hijos», murmuró. Cuando sus ojos se encontraron, el mundo pareció detenerse. Sin pensarlo, Alejandro se inclinó lentamente hacia ella, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero Valentina no se alejó. En medio de la suave lluvia, bajo el refugio de un solo paraguas, sus labios se encontraron en un beso que comenzó tímido y se transformó en algo más profundo, como si ambos hubieran estado esperando este momento sin saberlo. Al separarse, Valentina parecía sorprendida,
no solo por el beso, sino por lo mucho que lo había deseado. «Esto es una locura», susurró. «Somos de mundos completamente diferentes». Alejandro tomó su mano. «Tal vez eso es exactamente lo que ambos necesitamos». Los días siguientes pasaron en una bruma de felicidad para ambos. Alejandro encontraba excusas para visitar a Valentina y los niños casi diariamente. Juntos descubrieron una conexión que trascendía sus diferentes entornos. Ella disfrutaba mostrándole los placeres simples que él había olvidado. Él le ofrecía vislumbres de un mundo que siempre había considerado inalcanzable. Una tarde, mientras ayudaba a Valentina a organizar una venta de pasteles para recaudar fondos para la escuela, Alejandro se enteró de la verdadera gravedad de los problemas financieros que enfrentaban. «Si no conseguimos suficiente dinero este mes, es posible que tengan que cerrar algunos grupos», explicó ella mientras decoraba cupcakes con los niños. «Y ya sabes lo que significa eso». «Recorte de personal», completó él, sintiendo una punzada de culpabilidad al recordar que su empresa era parte del problema. Esa noche, solo en su oficina, Alejandro contempló los planos del desarrollo de lujo que planeaba construir en el terreno adyacente a la escuela. El proyecto significaría millones en ganancias, pero ahora, pensando en Valentina y en todos los niños y maestros que se verían afectados, las cifras parecían vacías. Con una resolución repentina, llamó a su abogado. «Necesito que cambies algo en el proyecto Reforma Norte», le dijo. «Quiero donar una parte del terreno a la escuela primaria vecina». Donar. La incredulidad en la voz de su abogado era palpable. «Alejandro, ese terreno vale...» «Sé exactamente cuánto vale», lo interrumpió. «Haz los arreglos». Mientras tanto, sin que Alejandro lo supiera, Valentina también enfrentaba un dilema. Durante una reunión de emergencia en la escuela, el director había anunciado una noticia sorprendente. «La escuela no cerrará», declaró con una sonrisa triunfal. «Acabamos de recibir una invitación para un evento de recaudación de fondos organizado por las empresas más importantes de la zona. Al parecer, alguien nos puso en su radar». «¿Qué empresas?», preguntó Valentina, sintiendo una premonición. «Varias, pero el evento será en las oficinas de Montero Developments», respondió el director. «Valentina, como representante del comité de padres, necesito que asistas». El estómago de Valentina dio un vuelco. ¿Era esta la razón por la que Alejandro había aparecido en su vida? ¿Una forma elaborada de apaciguar la oposición al proyecto inmobiliario? El día del evento, Valentina llegó a las elegantes oficinas de Montero Developments con una mezcla de emociones contradictorias. La recepcionista le indicó que la gala se celebraba en el salón principal, y mientras caminaba hacia allí, notó una exposición de planos arquitectónicos en el pasillo. Se detuvo en seco al reconocer el terreno en los planos. Era la parcela junto a su escuela, pero el proyecto no era el esperado centro comercial de lujo. En su lugar, los planos mostraban un área verde comunitaria, instalaciones deportivas y una extensión del patio de juegos de la escuela. Confundida, entró al salón donde ya se encontraba reunida la élite empresarial de la ciudad. Y allí estaba Alejandro, en el podio, presentando su nuevo proyecto. «Creemos que el verdadero desarrollo no se mide solo en metros cuadrados de construcción», estaba diciendo, «sino en el impacto positivo que podemos generar en la comunidad». Sus ojos se encontraron a través del salón, y Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mientras Alejandro continuaba hablando sobre la importancia de la educación y los espacios comunitarios, una verdad dolorosa se hizo evidente para ella. Alejandro Montero no era simplemente un hombre que la había ayudado en una tormenta. Era el dueño de Montero Developments. El hombre cuya empresa había estado amenazando la existencia de su escuela. El hombre al que todos en su trabajo consideraban el enemigo. Y ella se había enamorado de él. Cuando Alejandro terminó su presentación y se acercó a saludarla, la expresión en el rostro de Valentina lo detuvo en seco. «Tú eres él», dijo ella con voz temblorosa. «El dueño de Montero Developments, el que compró el terreno que necesitábamos para la escuela». La comprensión brilló en los ojos de Alejandro. «Valentina, puedo explicarlo». «¿Lo sabías?», lo interrumpió. «¿Sabías desde el principio quién era yo?». «No, te lo juro».
Me enteré después cuando mencionaste el nombre de tu escuela, pero... ¿Pero qué? ¿Decidiste que sería divertido jugar con la maestra ingenua? La voz de Valentina se quebró. ¿Todo esto fue parte de alguna estrategia para calmar la oposición a tus proyectos? No, Valentina, escúchame. Pero ella ya estaba retrocediendo, las lágrimas amenazando con derramarse. No te acerques más a mí ni a mis hijos, dijo con firmeza. Lo que sea que pensaste que estabas haciendo se acabó. Y con eso dio media vuelta y salió del salón, dejando a Alejandro rodeado de gente, pero sintiéndose completamente solo. La lluvia había comenzado de nuevo, como aquel primer día, pero esta vez no había nadie que ofreciera refugio a Valentina, mientras las gotas se mezclaban con sus lágrimas. Los días siguientes fueron un tormento para Valentina. Cada timbre del teléfono, cada mensaje, la hacían saltar con una mezcla de esperanza y rabia. Una parte de ella deseaba escuchar a Alejandro, entender cómo pudo ocultarle algo tan importante. La otra parte, la orgullosa, la que protegía a sus hijos con fiereza, se negaba a darle esa oportunidad. «Mamá, ¿por qué ya no viene el tío Ale?», preguntó Lucas durante la cena, mirando el asiento vacío que Alejandro había ocupado tantas veces en las últimas semanas. «Está muy ocupado con su trabajo», respondió ella, evitando los ojos inquisitivos de su hijo. «¿Se enojaron?», insistió Mateo con esa intuición que a veces asustaba a Valentina. Ella dejó el tenedor en el plato y respiró profundo. «A veces, mi amor, los adultos descubrimos cosas que cambian lo que pensamos de otras personas». «¿Cosas malas?», preguntó Lucas. «No exactamente malas». Valentina dudó, buscando las palabras adecuadas. «Complicadas. Pero él nos quiere», afirmó Mateo con la certeza absoluta de sus 8 años. «Y tú sonríes más cuando él está aquí». El comentario la golpeó con fuerza. Era cierto. Con Alejandro había redescubierto partes de sí misma que creía perdidas. La risa fácil, la chispa de entusiasmo, incluso la capacidad de soñar con algo más que sobrevivir día a día. Mientras tanto, en su oficina del piso 20 con vista panorámica de la ciudad, Alejandro contemplaba el teléfono por enésima vez. Había llamado, enviado mensajes, incluso flores, pero Valentina se mantenía firme en su decisión de no hablar con él. «Señor, los inversionistas están esperando en la sala de juntas», le recordó su asistente desde la puerta. Alejandro asintió distraído. Frente a él, los planos del proyecto Reforma Norte estaban desplegados. El proyecto que antes le parecía brillante, ahora se veía vacío, carente de propósito real. ¿De qué servía construir otro centro comercial de lujo que nadie realmente necesitaba? Durante la reunión, mientras sus socios discutían tasas de retorno y márgenes de ganancia, Alejandro se encontró pensando en la mirada de decepción en los ojos de Valentina. Ella había visto en él algo que ni siquiera él sabía que existía, una persona capaz de preocuparse por algo más que el dinero y el éxito. «Alejandro, ¿qué opinas?», preguntó uno de los inversionistas, interrumpiendo sus pensamientos. Alejandro miró los rostros expectantes a su alrededor y tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. «Creo que necesitamos repensar completamente este proyecto», dijo poniéndose de pie y caminando hacia los planos. «En lugar del centro comercial, propongo un desarrollo mixto, viviendas asequibles, espacios comunitarios y comercios locales». El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Estás bromeando?», soltó finalmente uno de los socios. «Perderíamos millones». «Ganaríamos menos, no perderíamos», corrigió Alejandro, «y ganaríamos algo más importante, la oportunidad de realmente mejorar el barrio en lugar de gentrificarlo». «¿Desde cuándo te importa eso?», preguntó otro, con evidente confusión. Alejandro no tenía una respuesta simple. ¿Desde cuándo le importaba? Tal vez desde siempre, pero había sido más fácil ignorar esa voz interior que cuestionaba el valor real de sus éxitos. «Desde que recordé por qué comencé en este negocio», respondió finalmente. La reunión terminó en desacuerdo, con varios inversionistas amenazando con retirar su capital. Pero por primera vez en años, Alejandro se sentía en paz con una decisión de negocios. Esa noche, mientras revisaba viejas fotografías en su apartamento solitario, encontró una que no había mirado en mucho tiempo. Él, a los 12 años, frente a la casa de lámina, donde creció en las afueras de la ciudad.
El niño flaco con zapatos rotos que soñaba con construir casas dignas para familias como la suya. ¿En qué momento había perdido de vista ese sueño? El timbre lo sacó de sus pensamientos. Al abrir la puerta, se sorprendió al encontrar a su hermana, Lucía. ¿Se puede saber qué te pasa?, preguntó ella, entrando sin esperar invitación. Primero me hablas de una familia maravillosa que conociste, luego me pides que cuide a unos niños para una cita, y ahora te encierras aquí como un oso en hibernación. Es complicado, suspiró Alejandro. Siempre lo es con las mujeres que valen la pena, respondió Lucía sentándose en el sofá. Cuéntame qué pasó. Durante la siguiente hora, Alejandro le explicó todo. El encuentro fortuito, las semanas de felicidad y cómo todo se había derrumbado cuando Valentina descubrió quién era realmente. ¿Y no intentaste explicarle que ya estabas cambiando el proyecto antes de que ella lo descubriera?, preguntó Lucía. No me dio la oportunidad. Entonces haz que te escuche, insistió su hermana. No con palabras, con acciones. Demuéstrale que eres el hombre que ella creyó ver en ti. Mientras Alejandro consideraba las palabras de su hermana, en Santa María la Ribera, Valentina recibía noticias alarmantes. El director había convocado una reunión de emergencia para informar que, a pesar de la exitosa gala de recaudación, la situación financiera de la escuela seguía siendo crítica. La matrícula ha bajado demasiado, explicó el director con gesto sombrío. Si no conseguimos más fondos antes de fin de mes, tendremos que cerrar al menos 2 grupos y prescindir de algunos maestros. El pánico recorrió la sala. Todos sabían que los últimos contratados serían los primeros en salir, y aunque Valentina tenía cierta antigüedad, no podía evitar sentir miedo. Sin ese trabajo, ¿cómo mantendría a sus hijos? Al salir de la reunión, la profesora Carmela, la más veterana del claustro, se acercó a ella. «Escuché que conoces a Alejandro Montero», le dijo en voz baja. Valentina se tensó. «¿Quién te dijo eso?» «Te vi hablando con él en la gala», respondió Carmela. «Y luego él preguntó por ti». «No fue nada», se apresuró a aclarar Valentina. «Solo un malentendido». Carmela la miró con sabiduría acumulada en décadas de enseñanza. «Niña, tengo 65 años y reconozco cuando hay más que solo un malentendido», dijo con gentileza. «No sé qué pasó entre ustedes, pero ese hombre cambió completamente su proyecto por nuestra escuela. Eso no lo hace cualquiera». Las palabras de Carmela resonaron en la mente de Valentina durante todo el camino a casa. Era posible que hubiera juzgado a Alejandro demasiado duramente, que el cambio en el proyecto fuera genuino y no solo una maniobra de relaciones públicas. Al llegar a su apartamento, encontró un sobre bajo la puerta. Dentro había un dibujo hecho a mano, el boceto de un edificio escolar moderno y luminoso, con amplios espacios verdes alrededor, y una nota simple: «Lo que siempre quise construir». Esa noche, mientras veía a sus hijos dormir, Valentina admitió finalmente lo que su corazón ya sabía. Extrañaba a Alejandro, no al empresario millonario, sino al hombre que jugaba en el suelo con sus hijos, que escuchaba sus sueños olvidados con genuino interés, que la besaba bajo la lluvia, como si fuera lo único importante en el mundo. Tomó su teléfono, dispuesta a llamarlo, cuando un relámpago iluminó la habitación, seguido por el estallido de un trueno tan fuerte que hizo temblar las ventanas. Los niños se despertaron asustados y Valentina corrió a consolarlos. «Solo es una tormenta, mis amores», les aseguró abrazándolos. No sabía entonces que esta tormenta sería mucho más que un simple susto nocturno. Las lluvias que comenzaron esa noche continuarían por días, convirtiéndose en la peor inundación que la ciudad había visto en décadas. Y en medio de este diluvio, tanto Valentina como Alejandro descubrirían qué tan profundos eran realmente sus sentimientos y sus convicciones. El cielo sobre Ciudad de México parecía haberse roto. 3 días de lluvia incesante habían convertido las calles en ríos y las avenidas en lagos. Los noticieros no hablaban de otra cosa: la peor inundación en 50 años. En su pequeño apartamento, Valentina miraba con preocupación cómo el agua se filtraba por debajo de la puerta. Ya había colocado toallas y había movido los muebles, pero el nivel seguía subiendo. «Mami, ¿el agua va a entrar hasta aquí?»,
preguntó Mateo abrazando su oso de peluche favorito. Valentina intentó sonreír con confianza. No, mi amor, estamos en el segundo piso, estaremos bien. Pero incluso mientras lo decía, notó que el agua en el pasillo ya alcanzaba los 10 centímetros. Las autoridades habían ordenado la evacuación de las zonas más bajas de la ciudad, y aunque su colonia aún no estaba en la lista, Valentina comenzaba a preguntarse si deberían salir por su cuenta. Su teléfono sonó. Era Carmela. «Valentina, ¿están bien tú y los niños?» La voz de la veterana maestra sonaba preocupada. «Por ahora sí, pero el agua está subiendo». «Estoy en el albergue que instalaron en la escuela secundaria de Buenavista», explicó Carmela. «Hay comida caliente y lugar para dormir. Deberían venir». Valentina miró por la ventana. La lluvia seguía cayendo con fuerza y el nivel del agua en la calle había subido tanto que ya no se veía la acera. «Creo que tienes razón», concedió. «Intentaremos llegar». Tras colgar, Valentina preparó mochilas para cada uno con lo esencial: ropa seca, medicamentos y los juguetes favoritos de los niños. Mientras guardaba las fotos familiares en una bolsa plástica, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. «¿Valentina?» La voz de Alejandro sonó como un salvavidas en medio de la tormenta. «¿Estás bien? Estoy tratando de localizarte desde ayer». Algo en su pecho se aflojó al escucharlo, y toda su determinación de mantenerse distante se desvaneció ante la genuina preocupación en su voz. «Estamos bien», respondió, «pero el agua está entrando al edificio. Vamos a evacuar al albergue de Buenavista». «No te muevas», la interrumpió Alejandro. «Voy para allá». «No seas ridículo. Las calles están inundadas. No podrás». Pero él ya había colgado. 40 minutos después, mientras Valentina terminaba de preparar todo, escuchó un ruido extraño fuera de su ventana. Al asomarse no pudo creer lo que veía. Alejandro, empapado hasta los huesos, remaba en un pequeño bote inflable por la calle convertida en canal. «Es el tío Ale», gritó Lucas corriendo a la ventana. «Viene en un barco». Valentina bajó las escaleras con los niños, sorteando el agua que ya cubría varios escalones. Cuando abrió la puerta del edificio, Alejandro estaba allí, con el bote asegurado a un poste. «Vengan, rápido», dijo extendiendo sus manos para ayudarlos a subir. «El nivel sigue aumentando y han cerrado varios accesos a la colonia». Sin tiempo para discutir, Valentina ayudó a los niños a subir al bote y luego entró ella misma. Alejandro comenzó a remar con fuerza, alejándolos del edificio que ahora parecía una isla solitaria en un mar urbano. «¿Cómo conseguiste un bote?», preguntó Valentina, sosteniendo firmemente a los gemelos mientras navegaban por lo que antes era su calle. «Tengo un amigo que tiene una tienda de deportes acuáticos», respondió simplemente. «Cuando supe de la inundación, compré todo lo que tenía». «¿Para venir a buscarnos?». Alejandro la miró directamente, con el agua de lluvia escurriendo por su rostro. «Para ayudar a quien lo necesitara. Pero sí, primero quería asegurarme de que ustedes estuvieran a salvo». Mientras remaban hacia el albergue, Valentina vio cómo otras personas eran rescatadas de sus casas. Alejandro se detenía para ayudar cuando podía, incluso recogiendo a una anciana y su gato de un balcón casi sumergido. En el camino, Lucas comenzó a toser. Al principio Valentina no se preocupó, pero cuando la tos se volvió más frecuente y el niño comenzó a temblar visiblemente, el miedo la invadió. «No me siento bien, mami», murmuró Lucas, apoyándose contra ella con los ojos vidriosos. Valentina puso una mano en su frente. «Está ardiendo», exclamó angustiada. La mirada de Alejandro se ensombreció con preocupación. «Cambio de planes», anunció girando el bote en otra dirección. «Lo llevaremos directamente al hospital. El Hospital Ángeles, uno de los mejores de la ciudad, normalmente hubiera estado fuera del alcance económico de Valentina. Pero cuando llegaron, remando hasta la entrada de emergencias que milagrosamente se mantenía sobre el nivel del agua, Alejandro fue recibido con un respeto que sugería que no era la primera vez que pisaba ese lugar. «Señor Montero, ¿qué podemos hacer por usted?», preguntó inmediatamente una enfermera. «Este niño necesita atención urgente», respondió mientras ayudaba a Valentina a bajar del bote con Lucas en brazos. En cuestión de minutos,
Lucas fue admitido y llevado a una habitación donde un médico comenzó a examinarlo. El diagnóstico fue rápido y preocupante: neumonía incipiente, probablemente causada por la exposición al frío y la humedad. Necesitará quedarse ingresado, explicó el doctor. Comenzaremos antibióticos intravenosos de inmediato. Valentina asintió, intentando mantener la calma mientras una tormenta de preocupaciones la inundaba por dentro. ¿Cómo pagaría esto? ¿Qué pasaría con Mateo? ¿Dónde se quedarían mientras Lucas se recuperaba? Como si leyera sus pensamientos, Alejandro se acercó. «No te preocupes por nada», le dijo en voz baja. «Todo está cubierto. Y hay una habitación para familiares donde tú y Mateo pueden quedarse». Valentina quería rechazar su ayuda, mantener su orgullo intacto, pero el bienestar de Lucas era más importante que cualquier otra consideración. «Gracias», susurró, permitiéndose apoyarse brevemente en su hombro. Durante los 3 días siguientes, mientras Lucas luchaba contra la fiebre y los antibióticos hacían su trabajo, Valentina apenas se movió de su lado. Alejandro iba y venía, siempre trayendo lo que necesitaban: comida, ropa seca, juguetes para Mateo, incluso libros para que Valentina se distrajera durante las largas horas de vigilia. En una de esas noches, cuando Lucas por fin dormía tranquilo y Mateo se había quedado dormido en el sofá de la habitación, Valentina encontró un momento para hablar con Alejandro. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó sin rodeos. «Después de cómo te traté». Alejandro, sentado junto a la ventana donde la lluvia seguía golpeando, tardó un momento en responder. «Porque me importan, tú y los niños», dijo finalmente. «Más de lo que puedo explicar. Pero te llamé mentiroso, te acusé de manipularnos». «Y tenías razón en estar enojada», la interrumpió. «Debí haberte dicho quién era desde el principio». «Pero tenía miedo». «¿Miedo? ¿Tú?». Valentina no pudo evitar una sonrisa incrédula. «Miedo de que solo vieras al empresario, al villano que todos en tu escuela odiaban», confesó. «Por primera vez en años, alguien me veía como una persona real, no como un apellido o una cuenta bancaria». Valentina guardó silencio, procesando sus palabras. «La verdad es que», continuó él, «ya estaba cambiando el proyecto antes de la gala. Desde que te conocí algo cambió en mí. Recordé por qué empecé en este negocio». «¿Y por qué empezaste?». Alejandro miró hacia la ciudad inundada a través de la ventana. «Crecí en una colonia como la tuya. Mi padre era albañil. Construía casas para otros, pero nunca pudo tener una propia. Yo soñaba con construir lugares donde familias como la mía pudieran vivir dignamente». Hizo una pausa, con una sonrisa triste. «En algún momento, los números se volvieron más importantes que las personas, hasta que te encontré a ti y a tus hijos bajo la lluvia». La confesión quedó suspendida entre ellos, tan honesta que Valentina no sabía cómo responder. Antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió y entró una enfermera para revisar a Lucas. «Todo va muy bien», anunció después de tomar su temperatura. «La fiebre ha bajado considerablemente». Mientras la enfermera salía, Valentina notó algo en la mesita junto a la cama de Lucas: una pequeña grulla de papel amarillo. El mismo tipo de origami que Alejandro había enseñado a hacer a los niños semanas atrás. «¿Tú hiciste esto?», preguntó, tomando la delicada figura. Alejandro asintió. «Siempre les traigo una. Pensé que le gustaría verla cuando despertara». Ese simple gesto, más que cualquier palabra o explicación, le mostró a Valentina lo que necesitaba saber. No era el dinero o la influencia de Alejandro lo que había marcado la diferencia. Era su corazón, su genuina preocupación, su presencia constante cuando más lo necesitaban. Y en ese momento, mirando al hombre que había remado a través de una ciudad inundada para rescatarlos, que había pasado noches en un incómodo sillón de hospital para no dejarlos solos, Valentina sintió que la última barrera en su corazón se disolvía como azúcar en la lluvia. «Alejandro», dijo suavemente, «creo que tenemos mucho de qué hablar cuando todo esto termine». Él tomó su mano con gentileza, como si fuera lo más precioso del mundo. «Estaré aquí», prometió. «Pase lo que pase, estaré aquí». Afuera, la lluvia comenzaba por fin a amainar, y los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes, anunciando que incluso las tormentas más intensas eventualmente pasan, dejando tras de sí
la posibilidad de un nuevo comienzo. Una semana después de que las aguas comenzaran a retroceder, Valentina regresó a la escuela con los gemelos. Lucas, ya recuperado de la neumonía, saltaba en cada charco que encontraba, como si la enfermedad solo hubiera sido un mal sueño. «No te alejes mucho», le advirtió Valentina, todavía preocupada después del susto. Al doblar la esquina se detuvo en seco. Donde esperaba encontrar el edificio deteriorado de siempre, se alzaba una estructura transformada. Las paredes, antes descarapeladas, lucían un fresco mural con motivos infantiles. El patio delantero, siempre descuidado, ahora tenía jardineras y juegos nuevos. «Mira, mamá, la escuela está bien padre», exclamó Mateo corriendo hacia la entrada. Valentina avanzó confundida. Un grupo de maestros charlaba animadamente en la puerta, incluida Carmela, quien al verla se acercó con una sonrisa enigmática. «Por fin regresas, niña. Te has perdido de mucho. ¿Qué pasó aquí?», preguntó Valentina, observando las mejoras. «¿De dónde salió el dinero para todo esto?». Carmela la tomó del brazo y la llevó hacia un costado del edificio. Allí, un cartel discreto indicaba «Renovación patrocinada por la Fundación Montero para la Educación Comunitaria». «Tu amigo ha estado muy ocupado», comentó Carmela con una sonrisa. «No solo renovó la escuela, sino que estableció un fondo para becas y materiales. Y eso no es todo». La maestra señaló hacia el terreno contiguo, donde antes se planeaba construir el centro comercial. Ahora, una docena de trabajadores instalaban estructuras para lo que parecía ser un parque. El director está eufórico. Parece que no solo se salvaron todos los empleos, sino que contratarán más maestros para los nuevos talleres. Valentina observó la escena con el corazón acelerado. Todo esto había sucedido mientras ella cuidaba de Lucas en el hospital. ¿Lo habría hecho Alejandro para impresionarla? ¿O realmente había redescubierto ese propósito que mencionó? «¿Y dónde está él?», preguntó finalmente. Carmela sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. «No viene a supervisar, viene a trabajar», respondió señalando hacia el terreno. «Allá el que está colocando la estructura del columpio». Valentina entrecerró los ojos y entonces lo vio. Alejandro, sin traje ni corbata, vestido con jeans y camiseta sucia, trabajando bajo el sol junto a los demás obreros. No dirigiendo, no supervisando, sino haciendo el trabajo físico, con las manos llenas de tierra y sudor en la frente. «Imposible», murmuró incrédula. «Ve a hablar con él», la animó Carmela. «Los niños pueden quedarse conmigo un rato». Con pasos inseguros, Valentina cruzó hacia el terreno en construcción. Algunos trabajadores la saludaron, reconociéndola como maestra de la escuela. Cuando Alejandro la vio acercarse, dejó la herramienta que sostenía y se quedó inmóvil, como si no supiera si avanzar o retroceder. «Hola», dijo ella al llegar a su lado. «Hola», respondió él, secándose el sudor con el antebrazo. «¿Cómo está Lucas?» «Completamente recuperado, gracias a ti». Alejandro negó con la cabeza. «Gracias a los médicos. Yo solo». «No solo pagaste el hospital», lo interrumpió Valentina. «Estuviste ahí cada día, cada noche. Eso importó más que cualquier cosa». Se hizo un silencio incómodo entre ellos. Había tanto por decir que ninguno sabía por dónde empezar. «Tu escuela se ve bien», comentó finalmente él mirando hacia el edificio renovado. «No es mi escuela», corrigió Valentina. «Es nuestra escuela, de todos los niños que estudian aquí, de todas las familias que dependen de ella». Alejandro asintió, comprendiendo lo que quería decir. «Por eso decidí cambiar el proyecto», explicó. «Este barrio no necesitaba otro centro comercial de lujo. Necesitaba espacios para sus niños, viviendas asequibles, lugares donde la comunidad pudiera crecer». «¿Y tus inversionistas?». Carmela mencionó que muchos se retiraron. «Se retiraron», confirmó con una sonrisa resignada. «Pero resulta que tengo suficiente dinero propio para financiar un proyecto que realmente valga la pena». Valentina miró alrededor, a los juegos infantiles que comenzaban a tomar forma, a los árboles recién plantados. «¿Por qué no me dijiste todo esto antes? ¿Por qué no me explicaste? Lo intenté, pero no quisiste escucharme», respondió sin reproche en su voz. «Y después pensé que sería mejor mostrar con acciones, no con palabras. ¿Y por eso estás aquí con una pala en lugar de en tu oficina con aire acondicionado?». Alejandro rió suavemente.
Mi padre era albañil, ¿recuerdas? Me enseñó que si quieres entender realmente un proyecto, tienes que poner tus propias manos en él, explicó. Además, me hacía falta el ejercicio. Valentina no pudo evitar sonreír. Este hombre seguía sorprendiéndola. ¿Sabes?, continuó él más serio, durante la inundación, mientras ayudábamos a rescatar personas, tuve una epifanía. Toda mi vida he estado construyendo estructuras, edificios, centros comerciales, cosas que puede llevarse una tormenta en cuestión de días. Pero lo que realmente importa, lo que permanece, son las conexiones que construimos con otros. La comunidad. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Valentina sintió que veía al verdadero Alejandro Montero por primera vez, no al millonario, no al empresario, sino al hombre que había encontrado su camino de regreso a sus valores fundamentales. «Tengo algo que mostrarte», dijo él tomando su mano con naturalidad. «¿Tienes un momento?» Valentina asintió y lo siguió hasta una pequeña caseta de obra donde había planos desplegados sobre una mesa improvisada. «Esto es lo que estamos planeando para la segunda fase», explicó señalando los diseños. Un centro cultural con biblioteca, talleres de arte y un área específica para exposiciones infantiles. Mientras Alejandro detallaba entusiasmado cada aspecto del proyecto, Valentina notó algo extraño en uno de los planos. «¿Qué es esto?», preguntó, señalando un área marcada como Galería Valle. Alejandro pareció repentinamente nervioso. «Ah, eso. Es parte de la sorpresa». «¿Qué sorpresa?» «Una exposición», explicó dudando. «Una exposición de arte infantil titulada Después de la tormenta». «¿Arte infantil?». Alejandro respiró hondo antes de continuar. «Mientras estábamos en el hospital, vi algunos de los dibujos que hacían Lucas y Mateo. Son realmente talentosos, Valentina. Así que propuse una exposición con obras de todos los niños de la escuela, pero con énfasis especial en las creaciones de tus hijos». Valentina lo miró atónita. «¿Organizaste una exposición de arte para mis hijos?». «Para todos los niños», corrigió. «Pero sí, la idea surgió al ver el talento de tus hijos. Quería mostrarles que sus creaciones importan, que pueden inspirar a otros». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Valentina. Este hombre seguía sorprendiéndola, rompiendo todas sus expectativas. «¿Por qué haces todo esto, Alejandro?». «La verdad». Él la miró directamente, sin vacilación. «Porque te amo, Valentina, a ti y a tus hijos. Porque ustedes me recordaron quién quería ser realmente». La simplicidad y honestidad de su declaración la dejó sin palabras. Sin pensarlo, Valentina se acercó y lo besó suavemente, sin importarle el polvo y el sudor. «Yo también te amo», confesó al separarse, «y me equivoqué contigo, lo siento». Alejandro sonrió abrazándola con fuerza. «No te equivocaste», susurró. «Solo viste algo en mí que ni yo mismo recordaba que existía, y por eso siempre te estaré agradecido». En ese momento, como si el universo quisiera sellar su reconciliación, comenzó a llover suavemente. Pero esta vez, en lugar de correr a refugiarse, ambos permanecieron bajo la lluvia, recordando que fue precisamente una tormenta la que los unió por primera vez. «Creo que deberíamos buscar a los niños», sugirió Valentina finalmente. «Hay mucho que tenemos que contarles». Mientras caminaban de regreso a la escuela, con sus manos entrelazadas, Valentina pensó en lo extraño que era el destino. A veces, las peores tormentas traían consigo los regalos más inesperados, y a veces, la persona menos imaginada resultaba ser exactamente quien necesitabas encontrar. Un año había pasado desde aquella terrible inundación, que paradójicamente había traído tanta luz a sus vidas. El jardín comunitario que una vez fue terreno disputado, ahora florecía con colores vibrantes bajo el sol primaveral de Ciudad de México. Sillas blancas decoradas con flores silvestres se alineaban formando un pasillo improvisado. Familias de la colonia, maestros de la escuela, trabajadores de la constructora y hasta algunos antiguos socios de Alejandro se mezclaban en una celebración que unía mundos que antes parecían irreconciliables. «Mamá, ya estamos listos», gritó Lucas, corriendo hacia Valentina con su hermano. Valentina se giró,
radiante en su sencillo vestido blanco, y soltó una carcajada al ver a sus hijos. ¿Por qué traen puestos sus impermeables amarillos? Hace un día precioso. Los gemelos, vestidos con pequeños trajes formales y sus brillantes impermeables amarillos encima, intercambiaron miradas cómplices. «Es por si llueve», explicó Mateo con total seriedad. «O por si viene otra inundación», añadió Lucas. «Pero, mis amores, miren el cielo. No hay ni una nube», señaló Valentina, ajustando la pequeña corbata de Mateo. «Dice el tío Ale que siempre hay que estar preparados», insistió Lucas. «Además, fue con estos impermeables que nos conoció». Valentina sonrió, conmovida por la lógica infantil que escondía una verdad profunda. Aquellos impermeables amarillos, tan visibles bajo la lluvia torrencial aquel día, habían sido como faros que guiaron a Alejandro hacia ellos. Carmela se acercó, sosteniendo un ramo de flores silvestres. «Ya casi es hora», anunció con una sonrisa. «Y parece que los padrinos más jóvenes están listos para la acción». Los gemelos asintieron con orgullo. Llevar los anillos era una responsabilidad que se tomaban muy en serio. «¿Dónde está Sofía?», preguntó Valentina, buscando con la mirada a su pequeña de 3 meses. «Con Lucía, tranquila», respondió Carmela. «Esa niña es un ángel. Ni siquiera llora». La música comenzó a sonar suavemente, indicando que era momento de comenzar. Al final del pasillo de flores, Alejandro esperaba junto al juez, su rostro iluminado con una sonrisa nerviosa y emocionada. Mientras Valentina avanzaba del brazo de su padre, que había viajado desde Oaxaca para la ocasión, no podía evitar maravillarse por el camino que la había llevado hasta allí. Un año atrás, era una maestra soltera luchando por mantener a sus gemelos, atrapada en una tormenta que parecía otra prueba más en una vida de dificultades. Ahora caminaba hacia el hombre que había transformado no solo su vida, sino la de toda una comunidad. El empresario que había redescubierto su propósito. El millonario que había aprendido que la verdadera riqueza estaba en el amor y el servicio a los demás. Los gemelos caminaban delante de ella, sosteniendo con solemnidad exagerada la pequeña almohada con los anillos, sus impermeables amarillos brillando bajo el sol como 2 pequeños soles. Al llegar junto a Alejandro, él tomó sus manos con ternura. «Estás hermosa», susurró. «Y tú pareces nervioso», bromeó ella. «Aterrorizado», admitió con una sonrisa. «Nunca pensé que tendría tanta felicidad en mi vida». La ceremonia fue sencilla, pero emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro sorprendió a todos sacando un papel doblado de su bolsillo. «Valentina», comenzó con voz ligeramente temblorosa, «antes de conocerte, construía edificios pensando que estaba construyendo un legado. Ahora sé que el verdadero legado lo construimos cada día, con pequeños actos de amor y fe. Tú y tus hijos, ahora nuestros hijos, me enseñaron que a veces debemos perdernos en la tormenta para encontrar nuestro verdadero camino a casa. Te prometo que cada día construiremos juntos, no solo estructuras de concreto, sino momentos de felicidad, puentes de comprensión y refugios de amor donde siempre estaremos a salvo, pase lo que pase». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Valentina mientras recitaba sus propios votos, prometiendo ser siempre el hogar al que Alejandro pudiera regresar, como él había sido el refugio que ella nunca esperó encontrar. Cuando el juez los declaró oficialmente marido y mujer, un murmullo de asombro recorrió la audiencia. Como si el universo quisiera dar su bendición, una breve y suave lluvia de primavera comenzó a caer, a pesar del cielo mayormente despejado. «Te lo dije», exclamó Lucas triunfante señalando su impermeable. Mientras todos corrían a buscar refugio, Alejandro tomó a Valentina entre sus brazos y la besó bajo la lluvia tibia, recordando aquel primer beso que habían compartido meses atrás. «Creo que el cielo está celebrando con nosotros», murmuró contra sus labios. Y entonces, tan rápido como había comenzado, la lluvia cesó, dando paso a un espectacular arcoíris que se arqueaba sobre el jardín comunitario. Lucía se acercó, sosteniendo a la pequeña Sofía, que se había despertado con el alboroto, pero, en lugar de llorar, miraba fascinada el colorido arco en el cielo.
Creo que esta princesita quiere ir con sus padres, dijo entregando la bebé a Alejandro. Con Sofía en brazos, Alejandro tomó la mano de Valentina y juntos caminaron hacia donde los gemelos saltaban en los charcos recién formados, sus impermeables amarillos brillando como faros de alegría. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Valentina observando a su familia ahora completa. ¿Qué? Que tenías razón aquel día en el hospital. Las tormentas pasan, pero lo que construimos después de ellas es lo que realmente importa. Alejandro besó su frente con ternura, mientras sostenía a su hija más pequeña y observaba a los gemelos jugar. La imagen capturaba perfectamente lo que habían construido juntos. Una familia forjada en la adversidad, fortalecida por el amor y ahora iluminada por la promesa de un futuro brillante. El arco iris seguía brillando sobre ellos, como un puente multicolor que conectaba el cielo con la tierra, el pasado con el presente, recordándoles que después de cada tormenta, por feroz que sea, siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo, más fuertes, más sabios y más unidos que nunca. Y mientras la celebración continuaba a su alrededor, con música, risas y la comunidad reunida, Valentina y Alejandro supieron que habían encontrado el mayor tesoro de todos. Un amor que, como los impermeables amarillos de los niños, brillaba más intensamente precisamente cuando la tormenta arreciaba.